Bueno, buenas tardes otra vez. La conferencia, la voluntad, hay que tener voluntad para venir esta tarde con el calor que está haciendo. O sea que ya estamos ejerciendo la voluntad. Habéis visto todos que he dejado un folletito en la silla. Eso va a ser la costumbre siempre que demos una charla. Un capítulo de un libro, un resumen, que os podáis llevar a vuestra casa, leerlo con tranquilidad y siempre relacionado con el tema de la charla. Luego también quería comentar rápidamente un par de cosas. Nosotros somos un grupo de estudio, ¿vale? O sea, la mayoría lo sabéis, pero para quien no lo sabe, somos un grupo de estudio, somos un grupo de personas que estamos estudiando precisamente estos maestros que veis en el folleto, una enseñanza a través de estos maestros, y hacemos actividades. O sea, la charla que damos una vez al mes es solo una parte de otras cosas que hacemos. Estamos llevando temas de traducción en internet, estamos difundiendo, tenemos una página web, hay audiolibros. Pascual ha estado haciendo miles de audiolibros que ya estamos poniendo y están a disposición gratuita de la gente. Libros en PDF para descargar de los clásicos espirituales, esotéricos, etcétera, que también se pueden descargar y leer en casa. Y hay dos cosas que quería destacar hoy para todos. Una es que vamos a sacar el próximo libro de Rosso de Luna. Todos los años sacamos un libro de Rosso de Luna, un teósofo español muy desconocido. Este es La Dama del Ensueño, es un libro precioso, muy desconocido de Rosso, muy difícil de encontrar. En las tiendas de viejos, si lo encontráis, puede valer 300 o 400 euros el libro. Y este es el de prueba, lo estuvo corrigiendo Claudia. Mi amigo Salva, que es pintor, ha hecho la portada. Muy precioso. Y está basado en la original. Estamos ahora corrigiéndolo y entonces la idea es que a principios de septiembre salga. Lo digo porque si alguno está interesado... Dime. Dilo. Todos los beneficios que se saquen del libro, el libro no es el clásico de Mario Rosso de Luna. Vosotros sabéis que Mario Rosso de Luna le llamaban el mago de Logrosa. Y entonces todos los libros que hay de él pues son de tipo esotérico. Pero este libro es una cosita especial. Es un libro que lo han hecho... Es un libro que lo han hecho especial. Es muy gracioso el libro. La parte... pero a la vez tiene una enseñanza. Bueno, la idea, el tema es el siguiente. El tema es que todos los beneficios que se saquen del libro, toda la gente que ha trabajado en arreglarlo, pintarlo, salvar lo que ha hecho la portada, todo el mundo que ha trabajado ahí, la audio, la maqueta, los proyectos y todo, lo han hecho gratis. Y todos los beneficios que saquen del libro van a parar a una ONG. O sea, aquí no nos quedamos nada a nadie. Es un dinero que es íntegramente para una ONG. Y ese dinero se utiliza para trámites de papeles, que por ejemplo la gente que quiere, tenemos que gestionar algo, pero no tiene dinero más de su DNI, y DNI son 25 euros, 6 euros la foto. Para mandar un los cuando somos gente de otro país. Pues para una cosa que tengamos que dices, oye, que necesitamos, porque hay gente que no quiere con una receta de farmacia y no puede pagar la diferencia. En eso se utiliza el dinero. Pero no nos lo repartimos lo de la ONG. O sea, eso que de hecho, las cuentas de la ONG, cualquiera que quiera verlas, son abiertas. O sea, que no hay porque te abonen con dinero. O sea, con lo cual, es muy difícil. Ni acepta dinero la ONG. Bueno, yo le pago 1.000 euros a Claudia por la corrección de cada una. Así. No lo sé. Bueno, pues yo quiero que quede claro los libros personales. Ya está claro. De hecho, ese libro se va a hacer una edición muy corta y ese libro no existe. O sea, no está por ahí, no es un libro de Rosso de Luna que se pueda conseguir. Yo os recomendaría que lo comprarais y dentro de 5 años lo ponéis en internet y lo podéis vender por 5 o 10 veces más, porque va a ser una edición muy limitada y este libro es de nada conseguible. Te lo digo porque ya nos ha pasado con los libros de Rosso de Luna. Que luego está más precio. Podéis pedir docenas, una docena, 2 docenas, media docena. Dentro de 5 años por la venta. ¿Una inversión? Eso 15 o 16. Sí, por ahí estará. ¿Sobre 15 euros o menos? O menos, porque se tiene menos páginas que los anteriores, ¿no? Sí, menos. La mitad que el último. Sí, a partir de septiembre estará. Pero antes necesitaremos que nos digáis quién quiere el libro. No es obligado, pero quien lo quiera, necesito saberlo para hacer el pedido a la imprenta. Es que siempre nos quedamos pocos con libros. Porque luego siempre nos Bien. de la conchuchina, pues unos libros. Porque mandamos muchos fuera. Lo segundo que quería decir es que otro de los trabajos que está haciendo el grupo, porque el grupo, aunque parezca una abstracción,
O sea, está. O sea, aunque físicamente solo nos vemos los lunes cuando damos la charla, el grupo existe, está. Y estamos creando una especie, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero hay una fuerza ahí. Y a nivel de internet, de Facebook, nos conocen a través de nuestra página web, lo que hacemos en YouTube, están los vídeos de las charlas, de las conferencias, y nos pueden seguir. Y sabéis que estamos traduciendo las obras completas de Blavatsky, pero ahora nos hemos puesto en contacto con la fundación de Torkon Saridaryan, uno de los maestros, que lo estamos redescubriendo. Pascual lo está redescubriendo, yo lo estoy redescubriendo. Un chico que es del grupo y que no habéis visto nunca, que se llama José Romero, que normalmente trabaja los lunes y no puede venir, está traduciendo la autobiografía de Torkon y está traduciendo unos comentarios a la doctrina secreta de Torkon. Y nos hemos puesto en contacto con Gita Saridaryan, que es la hija de Torkon, en Estados Unidos, y hemos creado un grupo de traductores, gestionada por la editorial que ellos tienen en Estados Unidos, y buscamos colaboradores que quieran traducir del inglés al castellano, porque tiene más de 150 obras este hombre, donde habla de los Roerich, habla de Blavatsky evidentemente, habla del tibetano, o sea, sintetiza la enseñanza muy bien, es muy claro, es muy americano en ese sentido, ¿no? O sea, las cosas muy bien explicadas, y es una pena que sus obras no estén traducidas casi ninguna. De 150 habrá solamente unas 20 traducidas al castellano. Entonces, el grupo de estudios está con la Fundación Torkon Saridaryan trabajando en la traducción al castellano de los libros. Se pondrán en la venta en Amazon, en la iTunes Store en versión digital, y ellos harán edición en papel en su momento también, que se podrán comprar en papel. Es una colaboración que estamos haciendo. Entonces, eso quería decíroslo porque, repito, es una abstracción lo del grupo, pero en realidad el grupo existe, el grupo está haciendo cosas, y cuando hablan de Valencia dice, sí, en Valencia hay un grupo de estudio teosófico, que trabajan y están estudiando estas cosas. Bien, dicho eso, pasamos a la conferencia de hoy. Voy a intentar no alargarme mucho, hace calor y luego nos queremos ir de cena o algo por ahí, ¿no? A tomar algo. Y eso es lo importante. Lo de la charla es la excusa para luego irnos de cena, como siempre. Bien, voluntad, el poder para cambiar tu vida. Hemos elegido este título, aunque vamos a intentar hablar hasta donde yo llegue, porque el tema de la voluntad es mucho más complicado de lo que parece. Por un lado parece muy sencillo la voluntad, todos tenemos o no tenemos voluntad, ya está, no. Yo no tengo voluntad, no me puedo levantar por las mañanas, o yo sí que tengo voluntad, cuando me propongo estudiar para un examen, estudio y me saco el examen tal y tal, ¿no? Y nos manejamos con esas palabras y esos conceptos. Pero en realidad, a ver si puedo transmitiros de una forma sencilla y a la vez profunda, que es muy complicado, un trasfondo en el tema de la voluntad que lo eleva a una categoría bastante profunda y gigantesca. Como sabéis, no me voy a extender, pero en todas las conferencias que damos trabajamos con los libros, con las enseñanzas de estos maestros, de estos mensajeros que relacionamos todos con Shambhala. Y de una forma comparativa, o sea, estudiamos el segundo principio de la sociedad teosófica, que es el estudio comparativo de religiones, ciencias y artes. Nosotros lo estamos utilizando para estos temas. Como veis ahí, algunos ya los hemos dado, como el del amor, el de la iniciación, algunos no están en esa lista, como el de la ciencia, el de la muerte sí, y ahora estamos con el tema de la voluntad. Y después, en septiembre, daremos uno que no está ahí, que es el Agni Yoga. El Agni Yoga, que es el yoga del futuro, el yoga de síntesis, muy relacionado con la voluntad, pero voy a intentar no meterme en ese camino porque daremos una charla solo para ellos. Del mismo modo que no me meto en el tema de Shambhala demasiado, porque también daremos una conferencia sobre Shambhala y una sobre la fraternidad blanca, que no es lo mismo. Están juntos, están mezclados, pero no es lo mismo. Y estos son los tres maestros principales, y luego están sus discípulos, que son los que nosotros nos basamos. Entonces, es imposible que no conozcáis alguno. La gente del grupo ya los conocéis todos, pero los que venís por primera vez, o segunda o tercera, pues Krishnamurti a alguno le tiene que sonar. Aun Rand, Blavatsky, los Roerich, Torkon, Anglada, Alice Bailey, Peter Dunov. Estos son los maestros que hemos elegido. ¿Qué hay más? Por supuesto. Menos no. ¿Qué hay más? Por supuesto. Pero tampoco podemos estar estudiando todos los que hay. Hemos elegido un grupo que sabemos
a ciencia cierta, y yo cuanto más estudio sus libros, más me empapo de la enseñanza, me doy cuenta de que son todos complementarios y que son lo que yo digo de fiar, son maestros de fiar, o sea, que sus enseñanzas podemos dar por cierto que algunas cosas no las entendamos o nos parezcan que son muy frikis, hay un sustrato auténtico, por lo menos conectado con Shambhala, bastante grande. Eso no significa que nos lo tengamos que creer. Nada de lo que yo diga, sobre todo si lo digo yo, hay que creérselo. Pero sí que sería mi ilusión, y para eso doy las charlas, que a través de lo que aquí digamos, algo os haga ir a esos libros, a esos maestros y a estudiarlos. Y podría citaros montones de libros, desde La Doctrina Secreta o La Voz del Silencio, ¿no? Libros de estos autores que nos dan un conocimiento que algunos le llaman la sabiduría de las edades, la sabiduría eterna, teosofía, esoterismo, pero es la enseñanza. Es una enseñanza que viene desde hace muchos siglos, que se va adaptando también a los tiempos, con novedades, como la ciencia que va investigando y va descubriendo. Bien, quería empezar con esta frase de Albert Einstein. Están haciendo una serie buenísima que se llama Genius, no sé si alguno lo está viendo, y si no os lo recomiendo, porque aparte de que habla de su vida y lo que pasó en Alemania con los nazis, etcétera, van poniendo fragmentos de sus ideas, la teoría de la relatividad general, cómo de sus ideas surgen las ideas de la bomba atómica, la destrucción del átomo, etcétera, etcétera, ¿no? Y fijaros lo que decía Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Dime. ¿Dónde está en el cine? Ah, en el cine. No, lo hacen por la tele, National Geographic. Sí. Es una serie, no es una película. Pero ¿Cómo? ¿en qué emisora? National Geographic, no sé qué número es. Es un canal de National Geographic. Bien, entonces, para explicar, espero en septiembre haber aprendido a controlar con el reloj el iPad. Y entonces estaré aquí y haré paz y pasaré la diapositiva. Mientras tanto voy a tener que estar moviéndome. Bien, la voluntad, si los que habéis venido a la conferencia sobre el amor, es una fuerza como la del amor. Hay tres grandes fuerzas que se dice que vienen de Dios, del cosmos, del universo, del absoluto, del sin nombre, de como lo queráis llamar. Eso que no podemos definir con nuestra pequeña mente, no podemos alcanzar, y que todas las religiones le llaman Dios con diferentes nombres. El absoluto se llama en teosofía. Se dice que ese gran absoluto, el cosmos, el universo, tiene tres grandes fuerzas, que es teos, cosmos y caos. El teos es la creación, el cosmos es el desarrollo, es el universo que vemos visible en sus diferentes manifestaciones, y el caos es la destrucción. Esas tres grandes fuerzas la vemos en diferentes religiones como Osiris, Isis y Horus en la Trinidad egipcia. Brahma, creación; Vishnu, conservación; y Shiva, destrucción. Esto lo habréis visto muchos. Es el nacimiento, el desarrollo y la destrucción. Son tres grandes fuerzas que existen en el universo, que en el mundo católico es Padre, Madre, Hijo, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que se dice que es un misterio. En realidad no es un misterio, es un conocimiento que el cristianismo está el cristianismo exotérico con X y esotérico. El cristianismo exotérico no sabe lo que es la Santísima Trinidad, es un dogma de fe, pero lo cree y punto. El cristianismo esotérico sabe que son tres manifestaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres manifestaciones, tres fuerzas de una misma fuerza, una unidad. Eso se puede entender, ¿no? O sea, es una sola unidad, una sola fuerza, pero que tiene como tres características, y no es una más que la otra, son tres características. Y en todo el universo las cosas nacen, viven, se desarrollan y mueren, todo. Pero esos tres puntos, tres aspectos, fijaros que a nivel cristiano no se ve muy bien, pero ese es el triángulo con el ojo dentro que veréis en muchas iglesias, porque es una representación que podemos ver en una iglesia y en otros tipos de templos que está explicando algo esotérico. También está en el billete de los Estados Unidos. No sé si os recordáis la conferencia de los Roerich, pero poner eso en el billete del dólar fue una idea de los Roerich al presidente de los Estados Unidos en aquel momento. O sea, fijaros hasta dónde llega la influencia del esoterismo, sin darnos cuenta, está
a nuestro alrededor, en todas las cosas que nos rodean. Todo americano que tiene un billete con este símbolo está de alguna manera, ¿qué es eso? Es Dios, es el ojo que todo lo ve, que no hay una sola hoja o algo así, dicen las enseñanzas, no que caiga, que no lo escuchen, ¿no? Porque Dios es todo y estamos en todo, ¿no? Y en la conferencia del amor decíamos que el amor es esa fuerza de Dios que empuja y que está en todas las cosas, ¿no? La voluntad es lo mismo. El ojo de Horus, que es lo mismo que ese ojo, pero en Egipto. Entonces, en esoterismo, en teosofía, en estas enseñanzas que estamos estudiando, a estas tres energías también se le llaman los tres fuegos. También se le llama primer logos, segundo logos, tercer logos. También se le llama ya explicando un poco lo que significa voluntad-poder, Atma, que es el espíritu supremo en sánscrito, segundo logo, segundo rayo, amor, sabiduría, buddhi, iluminación, y tercer logo, tercer rayo, inteligencia activa, manas, de mente pura. Entonces, fijaros, primer logo, primer rayo, segundo rayo, tercer rayo. En el esoterismo se habla de 7 rayos, de la misma manera que se habla de 12 signos astrológicos. Son diferentes fuerzas de la naturaleza que a todos nos influyen, y por eso nosotros, según cuando hemos nacido, pues somos con un signo astrológico. Pero también cada ser humano pertenece a un rayo. Hay un rayo que es el propio de esa persona, que tiene unas características, que es lo que estamos viendo esta noche. El primer rayo es la característica de voluntad-poder, el segundo rayo de amor. Casi todos los maestros que hemos visto son de segundo rayo, porque son pedagogos, son amorosos. Las grandes religiones, los grandes grupos filantrópicos de ayuda a la humanidad son de segundo rayo. Y el tercer logos, el tercer rayo, es el de la acción, es el de las civilizaciones, que nacen, viven y mueren también. Es el de los cambios civilizatorios. Esas tres fuerzas están en todo el universo, se interpenetran, se apoyan unas a otras, y también están en el ser humano. Esto es lo que hemos hablado en otras charlas de la Constitución Septenaria, ya he dicho de otra manera. Esas tres fuerzas que hay en el cosmos están dentro del ser humano. El ser humano está influenciado, está construido de forma que la parte superior de él tiene esas tres fuerzas. Y Shambhala, la jerarquía planetaria de la que estamos hablando, repito, siempre lo tengo que decir, que esto lo dices así, Shambhala, la jerarquía planetaria. Y dices, bueno, pero claro, si paras y analizas y piensas, dices, bueno, estamos hablando de que hay una jerarquía que domina el planeta. Ya lo he dicho otras veces y no me voy a extender, pero si aceptamos que existe Shambhala, que existe como lugar, como estado de conciencia, que hay un grupo de maestros que están allí y dirigen la evolución de todo el planeta, no solo humana, sino también animal, vegetal y mineral, está dividida en 3 grandes departamentos. Luego, esos departamentos se dividen en 7 subdepartamentos, que se dividen en otros departamentos de 7 en 7, hasta lo que se llaman las ramas. Las ramas, ya daremos una charla sobre eso y ahí explicaremos toda la jerarquía de Shambhala con más detalle. Pero sí que nos interesa que estas fuerzas que están en el universo y que están manifestadas en todo el cosmos, la jerarquía planetaria las canaliza. La primera, el primer logos, primer rayo a través del Mahachokran. La segunda, amor, sabiduría, a través del Bodhisattva. Los Bodhisattvas son los Cristos, Buda, Mahoma, etc. Y la tercera energía, tercer rayo, a través del Manu. Estos son 3 personajes, 3 seres muy evolucionados que están ayudando a dirigir la evolución del planeta y pertenecen a Shambhala. Son como 3 grandes departamentos. Y el que nos interesa a nosotros esta noche es el del Mahachokran, que es el del primer rayo, el de voluntad y poder. Entonces, fijaros que la gran invocación, que son los años 40, ha habido varias grandes invocaciones, han ido cambiando un poco a través del tiempo, pero esta es la más clásica. Precisamente, cada una de estas frases está dedicada a uno de esos logos o rayos, primero, segundo y tercero. Y la que a nosotros nos interesa dice, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el centro es Shambhala, donde la voluntad de Dios es las leyes que rigen el universo.
las leyes de la naturaleza, las que conocemos y las que desconocemos. Desde ese centro donde se conoce, tienen la sabiduría, tienen la enseñanza, el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. Las pequeñas voluntades son las nuestras, las grandes voluntades son las de ellos. El propósito que los maestros conocen y sirven. Eso está en la gran invocación y está hablando de la voluntad, que es esa fuerza que viene desde el infinito y más allá y nos penetra a cada uno de nosotros. Todos tenemos entonces una parte de esa voluntad de Dios, por decirlo así. Está la voluntad de Dios grande y está la pequeña voluntad de los hombres, como acabo de leer. Entonces, fijaros, con este esquema pretendo explicar lo mismo y un paso más. Lo mismo que es. Eso sería las tres fuerzas que vienen del cosmos. Esas tres fuerzas están representadas en el hombre en su parte superior, la tríada superior se llama en teosofía Atma, Buddhi y Manas, pero en la personalidad, en el cuaternario, en el cuerpo físico, cuerpo emocional, físico, heterofísico, pránico, emocional y mental, físico, pránico, emocional y mental, como se dividen en 7 subplanos, el plano más elevado de cada subplano del cuerpo, de la personalidad, es Atma, heterofísico Atma, prana Atma, astral Atma, kamamanas Atma. Kamamanas es mente inferior, mente de deseos. No sé si esto lo entendéis todos. Lo que estamos diciendo es que en la constitución del ser humano, que es un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo emocional, donde las emociones se mueven, un cuerpo mental inferior, esa parte, que es la que muere, esta es la que se reencarna, esta parte, como está subdividida en subplanos, las fuerzas que vienen del cosmos, que son de la parte superior del ser humano, el alma, el espíritu, como lo queréis llamar, impregna cada subplano de esa personalidad. Por eso el cuerpo físico tiene su voluntad, el cuerpo pránico tiene su propia voluntad, su pequeña voluntad, el cuerpo astral tiene emocional tiene su voluntad y el cuerpo mental tiene su voluntad. Si damos un paso más, en relación todos los chakras del ser humano, los chakras, yo creo que todos sabéis lo que son los chakras, son unos órganos de energía, unos círculos de energía que están situados en diferentes puntos del cuerpo humano. Hay 7 grandes chakras, donde a través de ellos se canaliza la energía y se desarrollan una serie de capacidades en el ser humano que la mayoría son para el futuro. Entonces, fijaros, el chakra cardíaco, no sé si os acordáis, en la conferencia del amor, que ya dijimos, que cuando uno ama, cuando uno pone en práctica el amor, el ayudar, el querer a los demás, el ayudar a los demás, ese acto va desarrollando las fuerzas que están anidadas en el chakra del corazón, el chakra cardíaco. Pero tenemos más información. Este chakra cardíaco tiene 12 pétalos. Los chakras se ven a los ojos de un clarividente como una flor abierta. Abierta o cerrada, ojo. Porque si están poco desarrollados, está cerrado. Si está desarrollándose, se va abriendo. Los chakras se pueden desarrollar ilegalmente, entre comillas, ilegalmente, a través de ejercicios, etcétera, que uno quiere provocar el desarrollo del chakra, o de forma natural a través de la evolución, armonizándose con las leyes de la naturaleza. Se abren naturalmente. Si uno lo hace con el paso de la naturaleza, no hacen daño, se desarrollan bien, armónicamente, porque hay que desarrollarlos armónicamente, y el ser humano va desarrollando, cuando llega el momento, una serie de capacidades. Si se intenta forzar eso, como tantas cosas en la vida, pues un corredor se puede tomar algún medicamento para poder correr mucho más. Pero ¿qué ocurre? Llegará un momento en que esa medicina, eso que se está tomando, le va a pasar factura y le va a atrofiar algún órgano o le va a volver loco, o una serie de cosas que suelen pasar, ¿no? Entonces, es un peligro el desarrollo de los chakras. No voy a entrar en ese tema, pero sí deciros que el desarrollo y el uso de la voluntad, y vamos a ver cómo podemos desarrollar la voluntad en esta tarde, va desarrollando los 3 pétalos que tiene de la voluntad el chakra cardíaco. Tiene 3 relacionados con el conocimiento, tiene 3 relacionados con amor, el segundo logos, y tiene 3 relacionados con la voluntad, primer logos.
Este es tercer logos, segundo logos, primer logos. ¿Okay? Primer rayo, voluntad. Y estos pétalos están protegiendo lo que se llama la joya en el loto. La joya en el loto es como nuestro verdadero yo, es como una piedra preciosa, lo dice el mito del loto. El loto, sabéis que está en las profundidades del fango, atraviesa el fango, es el mundo físico, atraviesa el agua enrarecida, que es el mundo emocional, sale al exterior, que es el mundo mental, y se abre en ese mundo mental, y dentro hay una joya que brilla, que es lo que decíamos de los neoplatónicos en la anterior conferencia de las iniciaciones, que es lo que realmente somos. Para que surja esa joya en el loto, lo que realmente somos, no solamente el chakra cardíaco, con todos los chakras, pero el chakra cardíaco en relación serían ese y el coronario los más importantes. De hecho, cuando se desarrollan estos 6 pétalos y luego los 3 que protegen la joya en el loto, se crea un vínculo con el chakra coronario y se desarrolla el chakra coronario. Y bueno, diréis, bueno, eso lo dices tú, pero tú quieres para hablar tal, pues ahora lo vamos a oír de Vicente Beltrán Anglada. Entonces el desarrollo de la voluntad se convierte, como digo, en la necesidad actual del discípulo. Y las características de la voluntad son el sacrificio. Como sabéis, el corazón del hombre contiene 12 pétalos. Una hilera de pétalos, el número 3, se llaman los pétalos del conocimiento. Los otros 3 más internos se llaman los pétalos del amor. Y la parte más oculta contiene los pétalos, digamos, de la voluntad. Y dentro de estos pétalos semiabiertos, en lo que a la humanidad respecta, y aun de los propios discípulos, hay 3 pétalos más que encubren la joya en el loto. Es decir, que el sacrificio y la voluntad son los pétalos que han de abrir la joya en el loto, los que dan ocasión a que los 3 pétalos últimos que se están desarrollando en los iniciados se abren definitivamente para la iniciación final, que es cuando la joya del loto resplandece en toda su integridad y en toda su mágica belleza. No lo digo yo, lo dice Anglada. Si alguien lo conoce, es un maestro español que también entra dentro de nuestra lista de maestros a los que habría que hacer caso. Bien, entonces acabamos de ver un punto esotérico sobre el tema de la voluntad. La voluntad es una fuerza que impregna toda la personalidad y que está en el centro de los chakras, y hay pétalos que de esos chakras, hay partes de esos chakras que se ponen en movimiento cuando uno ejerce la voluntad, como cuando ejerce el amor, cuando ejerce la inteligencia. Y eso me trae a esta imagen de aquí, dice Honran: debo de añadir que si bien la voluntad debe estar apoyada por la inteligencia, por el saber, también debe estarlo por el amor. Voluntad, inteligencia y amor, aunque hoy estamos hablando de voluntad y el otro día del amor, son 3 fuerzas que tenemos a nuestra disposición, con las que hay que trabajar a la vez. Y yo digo todas estas cosas de los chakras y tal, aunque son peligrosos, porque el crecimiento del ser humano no puede ser en una sola dirección. No puede ser que tengamos una mente súper gigantesca, un cabezón así de todo lo que sabemos enciclopédico, y el corazón lo tengamos pequeño porque no amamos. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y no tengamos la suficiente voluntad como para ayudar a alguien que lo necesita. Entonces, la voluntad sin amor no es nada. La voluntad sin inteligencia no es nada. Amor sin voluntad no es nada. Amor sin inteligencia no es nada. Inteligencia sin voluntad tampoco. Inteligencia sin amor tampoco. O sea, yo ya conté en una clase lo que me pasó con mi suegra, que ella defendía el poder de la voluntad sobre todo. Decía, lo más importante es la voluntad. Porque si uno tiene voluntad, puede hacer cualquier cosa. Y yo le decía, yo no estoy de acuerdo. Yo digo, tan importante como la voluntad es el amor. Porque si no hay amor... Y entonces yo le ponía el ejemplo, que ya lo he puesto aquí, de un ladrón. Un ladrón que quiere robar un banco tiene una gran voluntad, porque se va a tener que disciplinar para aprender los planos, para ver cómo funciona ese banco o lo que vaya a robar. Eso que veis en las películas, ¿no? Donde van todos planificando y luego nunca sale como lo habían planificado. Tienen que sobre la marcha ir cambiando, ¿no? Pero toda su voluntad, toda su inteligencia para robar. Ahí no hay amor.
¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y un amor, mucho amor, yo quiero a todo el mundo. Una persona salió una vez de una boda, un rico, y a un pobre que había ahí le dio no sé cuántos millones o las llaves del coche, no sé, hay rumores por ahí en internet diferentes, ¿no? Vale, mucho amor, pero no lo pensó, se lo dio sin pensar, sin ver si esa persona realmente necesitaba o no las llaves del coche, en la versión de las llaves del coche, o tantos millones. A lo mejor no era necesario eso. ¿Entendéis lo que quiero decir? El amor, las ganas de ayudar a los demás, de amarlos, también tiene que ser inteligente. Y tiene que estar la voluntad para ponerlo en práctica. Entonces, de aquí podríamos estar aquí dando varias conferencias viendo los diferentes matices de cómo estas tres fuerzas en el ser humano, en el universo, hay que unirlas y hay que trabajar con ellas, porque si no vamos a ser seres deformes y no vamos a poder ser felices, porque la verdadera felicidad es el equilibrio de estas tres fuerzas. Hay un libro muy bueno de Onran, de Torcón Saridarian, que es Alegría y Curación, y explica cómo la alegría de vivir, el entusiasmo, luego hablaremos un poco de esto, es por la buena combinación de estas tres fuerzas. El entusiasmo, la alegría de vivir, lo produce la buena combinación de estas tres fuerzas. Y eso es lo que nos permite ser felices. Bien, entonces, hay tres grandes tipos de hombre. Se podría hacer una clasificación de tres tipos de hombre en base a los rayos que estamos viendo, a los logos. Está el hombre en el que impera la voluntad, que es el hombre del primer rayo. Ejemplos, los políticos, los líderes, los jefes de empresas, los que dirigen prácticamente el mundo, los dictadores, ya sean buenos, malos, tiranos, los políticos en general, tienen ese impulso de primer rayo, de voluntad, de mando, de hacer. Son hombres de acción, sobre todo. Y son las fuerzas impulsadoras de la naturaleza. Esto es generalizando mucho. Evidentemente hay muchos matices porque en realidad hay 7 rayos. Lo que pasa es que los otros 4 rayos surgen del tercer rayo. Eso mucha gente no lo sabe. Pero hay 3 grandes rayos y luego los otros hasta el 7 surgen del tercer rayo. Y luego hay evidentemente muchas combinaciones, porque lo que se llama primer rayo es una fuerza, es como el arco iris, los colores del arco iris, que hay una parte, un punto neto de color y luego hay una difuminación entre cuando un rayo se mezcla o se junta con otro rayo. Entonces, hay seres humanos en los que impera el amor. El amor es el segundo rayo. Santa Teresa era Teresa de Calcuta. Es una persona en la que imperaba el amor. Ahora tenía una fuerza de voluntad impresionante. Es decir, por eso lo de combinar las 3 fuerzas. Los religiosos, los voluntarios, son las fuerzas unificadoras. Toda persona que quiere unificar, que quiere unir, está ejerciendo el segundo rayo. Las que son más netas en eso son propiamente del segundo rayo. Y luego puede tener más o menos. Y luego el tercer rayo es aquellos en los que impera la inteligencia. Los artistas, los científicos, preferentemente son las fuerzas creativas. Entonces podríamos dividir y cada uno podría pensar en sí mismo a qué rayo pertenezco. Lo interesante de esto, aparte de que sean palabras, una enseñanza que es teoría, a la hora de aplicarlo a la vida cotidiana, es que si uno medita en sí mismo, puede ver hasta qué punto impera un rayo u otro. Sabiendo, podremos hacer lo que vemos a ver en la siguiente diapositiva. El hombre del primer rayo, que es voluntad, lo que estamos viendo, tiene una serie de virtudes, tiene una serie de defectos. Hay unos signos astrológicos, unas constelaciones y unas profesiones típicas de eso. Una persona llegará un día, esto lo dice Torcón, llegará un día que las universidades, en los colegios, incluso antes, cuando los niños sean pequeños, ¿cómo se llaman donde van los niños? Parvulario. Habrá maestros que, aparte de poder ver el mundo invisible, el plano astral, el plano etérico, etcétera, podrán ver a qué rayo pertenece un niño. Y ya desde esa edad pequeña irán planificando la educación. En los libros que va a leer tu hija se habla de eso. Se podrá planificar una educación en base al rayo de esa persona, porque una persona del primer rayo, por su tendencia, por sus características, se desarrolla de una manera distinta que una persona que el amor, la devoción, lo místico es propio de esa persona, ¿entendéis? De hecho, ahora os pondré un ejemplo de 3 ejemplos bastante característicos. Bien, una persona que tiene el primer rayo es una persona que emana fuerza, coraje,
firmeza, veracidad, intrepidez, digno de confianza, y suele ser, en la mayoría de los cursos para ejecutivos agresivos de las grandes empresas, el concepto de líder es el que se utiliza y ese como se les prepara. Esas eran sus virtudes, pero ¿qué pasa? Que esa fuerza, esto es como los signos astrológicos, si no la utiliza bien, le puede hacer despiadado, duro, frío, orgulloso, arrogante, yo soy el único que tiene la razón y los demás me obedecéis, ambicioso, cruel, controlador, etc. Es una fuerza. Si se utiliza bien, son unas virtudes, si se utiliza mal, son unos efectos o vicios. Profesiones típicas, pues el político, el dictador, el ocultista que quiere hacer ocultismo práctico, suele ser una persona de voluntad. De hecho, el mago, el otro día antes yo hablamos del tema, el verdadero mago, el gran poder de un mago es su propia voluntad. Un mago auténtico, un mago que tenga poderes, entre comillas, no necesita ni varita mágica, ni necesita talismanes, ni necesita invocaciones, ni necesita que la luna esté en determinado momento para hacer determinado ritual, no necesita nada, porque su fuerza de voluntad es tan grande que puede, como hizo Jesús, que era un gran mago, hacer que se duplicasen los peces. ¿Recordáis ese episodio, no? Entonces, el verdadero mago es alguien que ha desarrollado tanto su voluntad que puede controlar toda su naturaleza inferior y los planos correspondientes a su alrededor. Por eso puede hacer lo que se llaman milagros, que es un conocimiento de la naturaleza que todavía nuestra ciencia no ha descubierto. Bueno, y todos, creo que si pensáis en gente que sea muy cabezona, muy así, pues los Aries, ¿no? Los Capricornio, mi padre es Capricornio, puedo dar fe, Sagitarios, son gente que tiene... de ahí viene la palabra imperio. Imperium es el dominio de. Bien, y os quería poner 3 ejemplos. Dentro de estos maestros tenemos el maestro Moria, que es de primer rayo, tenemos el Blavatsky, que era de primer rayo, y Krishnamurti, que era de primer rayo. Y no os dejéis engañar, aunque Krishnamurti escribió muchísimos libros y este hombre no escribió ninguno, y Blavatsky iba insultando a todo lo que se le encontraba por delante, por decirlo así, hasta luego. Y Krishnamurti era muy delicado, muy sencillo. Krishnamurti daba las charlas, no sé si lo habéis visto, se sentaba en la silla, se ponía así en la silla, se ponía así o se ponía así y no se movía en todo el rato. Y daba eso es primer rayo, es voluntad, es un dominio total de la personalidad. Entonces, Krishnamurti, aparte, tenía unas reacciones que el otro día, escuchando una conferencia de Jesús Jurado, de los que más saben en España del tibetano, de rayos, etcétera, están sus conferencias en YouTube para poder verlas. Decía, le llegan a las charlas que daba Krishnamurti, llegan unos que siempre iban. Y dice, nosotros es que a donde va usted le seguimos, y para escucharle y para aprender. Dice, eso es que no habéis aprendido nada. Si hubierais aprendido, no estaríais viniendo a las charlas. Así se lo decía así de claro, ¿no? O sea, eso es una reacción de primer rayo. Es una persona que dice lo que piensa. Si tiene más o menos control de las buenas maneras, se puede... Pero es una persona directa, es una persona que dice lo que piensa. Eso es una persona del primer rayo. Y es una persona que normalmente lo que dice lo cumple, porque tiene voluntad para cumplirlo. Tiene esa fuerza. Esa fuerza la tenemos todos. Lo que pasa es que la gente de primer rayo las tiene más desarrolladas. Y Moria es el ejemplo de maestro de primer rayo. Kutumi, su compañero, por decirlo así, ellos siempre han estado trabajando juntos, es de segundo rayo. De hecho, las cartas a los maestros de Sinet, de los maestros a Alfred Sinet, que es la primera vez en la historia que unos maestros de sabiduría se comunican con una persona hasta el punto de escribirse cartas y contestar a preguntas en esas cartas, pues había periodos. Kutumi era muy amable con Sinet, Alfred Sinet, un inglés, aristócrata relativamente, ¿no? Periodista, y le decía las cosas con mucho cariño, y si había que repetirle, le repetía, y si no lo entendía, se lo volvía a explicar. Pero había periodos en que Kutumi tenía que hacer meditaciones, iniciaciones, etcétera, ¿no? Y dejaba al cargo de las cartas a Moria. Y cambia el estilo, cambia la letra, o sea, creo que Kutumi escribía en azul y Moria en rojo. El rojo es un color de primer rayo, y cambia el tono, no le aguanta ni una, no le explica 2 veces las mismas cosas, si no lo entiende, no lo entiende, no es mi culpa, o sea, te apañas,
Y claro, Sinet estaba esperando que volviese Kutumi para poder seguir con las enseñanzas de otra manera, ¿no? Entonces, no es malo ni bueno, son características. No es malo ni bueno, no es que este fuese malo y el otro bueno, porque a veces cuando uno es demasiado delicado está siendo malo. Hay gente que a veces a una persona necesitas decirle las cosas con claridad. Ahí hay que actuar de primer rayo. A veces no, esa persona necesita que se lo endulces, que se lo hagas. Eso es una actitud de segundo rayo. No sé si me explico con esto. Bien, entonces, fijaros, vamos ahondando, y esto es hasta donde yo llego, evidentemente, es el tema más complejo, pero uno da la conferencia con el nivel que tiene, entonces a mí no me da para mucho más. Pero sí que puedo decir que esta fuerza que viene desde lo absoluto y que impregna toda la naturaleza se manifiesta en los diferentes reinos de una manera. O sea, el mundo en el que estamos envueltos tiene el reino mineral, tiene el reino vegetal, tiene el reino animal y el cuarto reino es el humano. Hoy en día en la nueva era se habla mucho del quinto reino. El quinto reino es el próximo, es el que estamos ahora trabajando para conseguir, es el de la mente pura. Bien, pues, ¿cómo se manifiesta la voluntad en el reino mineral? Con la resistencia de las piedras, de las montañas. Esa resistencia que no se deshace es una manifestación en ese nivel de la voluntad. ¿Cómo se manifiesta la voluntad en el reino vegetal? Con la verticalidad. O sea, las plantas crecen y se elevan hacia arriba. Ese ansia de Dios, esa fuerza se canaliza a través del crecimiento vertical. ¿Cómo se manifiesta esa fuerza en el instinto? El instinto es el que guía a los animales. Eso es la fuerza de voluntad de Dios, por decirlo así, que se manifiesta así en el reino animal. Y en el reino humano es el deseo. El deseo es una fuerza muy poderosa. Y en realidad el deseo, como os pongo en esta imagen, es como la contraparte en el mundo material, físico, de la fuerza espiritual. Lo que llamamos voluntad y voluntad pura es Atma, y más allá, evidentemente, como hemos dicho, primer logos, primera fuerza cósmica, Dios. En el ser humano se manifiesta como deseo. Esta sería la triada inferior y esta es la triada superior del ser humano. Esta es la parte más material y esa es la parte más espiritual. Pues fijaros, hay un vínculo entre la voluntad Atma y la parte física. Y el deseo es la fuerza que mueve a los seres humanos. Pero, claro, ahí es donde vamos a ir. Fijaros la frase de Blavatsky. La mayoría de los hombres viven ¿se me oye? Sí. Y por el deseo, confundiéndolo con la voluntad. Confundimos el deseo con la voluntad. Pero aquel que quiere lograr la realización deberá separar la voluntad del deseo y hacer de su voluntad el gobernante, ya que el deseo es inestable y siempre está cambiando, mientras que la voluntad es firme y constante. Tanto la voluntad como el deseo son creadores absolutos que forman al hombre mismo y las circunstancias que lo rodean, pero la voluntad crea inteligentemente, mientras que el deseo ciega inconscientemente. Por lo tanto, el hombre se hace a sí mismo a la imagen de sus deseos, a menos que se cree a sí mismo a la semejanza de lo divino, a través de su voluntad, la hija de la luz. Tenemos un poder inmenso en nuestras manos, por decirlo así, que no solemos utilizar. Lo solemos utilizar para satisfacer deseos, no para conquistar la parte más elevada que todo ser humano tiene. Bien, eso lo ha dicho Blavatsky. Pero fijaros el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. No vas a tener helado. ¿Qué va a decir que no? Como ya sé que no voy a tener helado, me he puesto esto aquí para recordarme. Yo sé que siempre hablo de los helados, pero es que viene muy bien para explicar las cosas. El hombre que pone su pensamiento en los objetos de los sentidos, porque el deseo, deseamos porque los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, son puertas del ser interior al mundo manifestado. Entonces, al ver, al oler, etcétera, al ver, entonces surge el yo quiero eso. Esa es la chispa del deseo, el querer tener algo, ¿no? Entonces, fijaros el Bhagavad Gita, como poco, según el esoterismo, 25.000 años. Los objetos de los sentidos, despierta en sí mismo la inclinación a ellos. De la inclinación nace el deseo.
del deseo, cuando no lo controlas, el frenesí. O sea, en el caso del helado, pues ya lo sabéis, ¿no? O sea, no me puedo controlar y salgo a las 3 de la madrugada a buscar una gasolinera donde vendan helado para poder comprarlo, ¿entendéis? O sea, una persona que tenga un poco de voluntad dice, bueno, ya me lo compraré mañana, me aguanto y ya está. Yo no, yo me levanto a las 3 de la mañana y me voy a comprar un helado. Porque estoy en la fase de frenesí. Del frenesí, desorden mental. No tengo dinero, quiero comprar el helado a las 3 de la mañana y se lo robo a Natasha para poder comprar el helado. Desorden mental. El desorden mental, la confusión de la memoria. Ella dice, oye, ¿todo esto que tienes? No me acuerdo. Estaba encima de la mesa, yo no me acuerdo. Uno ya se olvida de las cosas, se olvida de los principios. Yo lo hago gracioso con el helado, pero eso podría ser droga. ¿Entendéis? Podría ser lo que se llama la erótica del poder, o sea, la ambición de poder que tienen los políticos. Hay políticos que la ambición y el deseo de poder, ese deseo les hace hacer cosas y luego cuando los llevan a los tribunales no se acusan de nada o lo desmienten. La pérdida del discernimiento. La pérdida del discernimiento pierde al hombre por completo. El hombre disciplinado, la palabra disciplina, lo siento, pero está asociada a la voluntad sin lugar a dudas, que se relaciona con los objetos sensibles de atracción y repulsión y supeditados al yo, o sea, que todos los objetos que nos rodean, el yo, o sea, lo que os decía, en vez de levantarme a las 3 de la mañana, digo, no, si yo helado puedo comer, no hay ningún problema, pero mañana. Ahora toca dormir y descansar y no robes a Natacha, porque eso va a traer un karma negativo que lo vas a tener que pagar, aunque yo me digo a mí mismo, lo que es saber y los peligros del saber, digo, asumiré el karma. Asumiré el karma. Una vez el control de los sentidos, el control de la naturaleza inferior de los deseos, logra la serenidad. La serenidad no es un estado de aburrimiento. Hay mucha gente que dice, yo es que si no tengo deseos, hay parejas, esto a nivel de seres de parejas, hay parejas que no pueden estar solas y que necesitan, cuando rompen con una pareja, buscarse otra, porque necesitan sentir. De sentimiento a sentimiento, necesitan esa pasión, eso es un deseo. Sin embargo, la serenidad no es un aburrimiento, la serenidad es un estado interior que gracias a la meditación y al control de los deseos se puede conseguir, que de los instintos, muy bien, nos da una tranquilidad del alma, nos da un estado interior que es lo más parecido a la felicidad que podemos sentir, donde nada nos está tirando, los deseos nos tiran para que hagamos cosas, el deseo nos mueve, por eso es voluntad en la manifestación más baja, porque nos impulsa. Yo estuve en una ocasión en Amway, creo que se llamaba Amway, ¿alguien lo conoce? En Amway yo llegué al 21%, en Amway. Sí, me metieron en Amway y estuve un tiempo. Pues, yo llegué al 21%. Yo no me acuerdo ni cómo funcionaba, pero quien no lo sepa, Amway es una empresa piramidal donde vas consiguiendo gente que compra productos, esos consiguen gente que compra productos y te venden la idea de que cuanto más gente consigas, como esos consiguen más gente, vas a llevarte tu tanto por cien y te vas a hacer millonario. Y entonces tenían unas cintas para que tú... De autoayuda. Y entonces, Sandino, el mejor vendedor del mundo. También, sí. Del mundo. Pero yo recuerdo una en que decía, ¿tú dónde te quieres ir de vacaciones? ¿Al pueblo como todos los años? ¿O te quieres ir a Hawái, Tailandia o donde sea, ¿no? Dice, puedes conseguir tus sueños. Y entonces daban métodos. Dice, ¿tú qué quieres? ¿Comprarte un supercochazo? Coge la foto y póntela delante de la cama para que cuando te levantes por la mañana veas el cochazo. Y entonces eso ver el cochazo te va a motivar para conseguir todo lo que necesitas para cumplir ese deseo. ¿Entendéis la idea, no? Pero eso lo podemos llevar a cualquier cosa de la vida. Hay quien quiere una casa, hay quien quiere un estatus, hay quien quiere una mujer o un hombre, hay quien quiere millones, hay quien quiere el respeto. O sea, hay muchas cosas que son todos deseos relacionados con la personalidad. Y aquí hay un elemento muy importante, y es que ¿quién es el que desea? ¿Quién desea en realidad? Hay un concepto esotérico que hemos tocado en alguna charla, que existe por cada cuerpo principal de la personalidad un elemental. Hay un elemental para el cuerpo físico, hay un elemental del cuerpo emocional y un elemental del cuerpo inferior. En realidad, esto es un concepto muy esotérico que
que es muy difícil entenderlo mal, pero estamos como poseídos todos. Todos los seres humanos, a nivel físico, a nivel etérico, a nivel emocional, a nivel mental, estamos poseídos por fuerzas inferiores, que en el esoterismo se llaman elementales. Esos seres que rigen y también cuidan el cuerpo, porque el elemental del cuerpo físico es el que permite que cuando estamos durmiendo respiremos, si estamos en mala posición nos pongamos en buena posición, si tenemos frío instintivamente nos tapemos con la manta o nos la quitemos, nos cuidan, pero al mismo tiempo tienen sus propios deseos. Entonces cuando uno a nivel heterofísico quiere una horchata, por poner otro ejemplo veraniego, vais a salir todos corriendo de aquí porque subliminalmente os estoy metiendo una serie de ideas que de aquí a la horchatería. Bien, pues no somos nosotros los que desea la horchata, es el elemental del cuerpo heterofísico. No, pero yo asumo el karma, tranquila, yo asumo el karma. El mundo emocional no somos nosotros los que deseamos. Hay un ser, hay una fuerza interna nuestro que son los que desean. ¿Entendéis? Esto es muy importante entenderlo sin volverse loco, quiero decir, sin sacarlo de madre, claro, de contexto, porque por eso digo fuerzas, son fuerzas involutivas, por decirlo así, y que llevan miles de años evolucionando con el ser humano a través de las civilizaciones y que son muy inteligentes y porque es lo que el ejemplo anterior, ¿no? del helado, o sea, te inventas todo lo que haga falta para satisfacer tu deseo. Yo, por ejemplo, hoy me he comprado bombones porque me he dicho a mí mismo, hombre, vas a dar una charla, te vas a esforzar, vas a gastar energía, tienes que coger energía. Y entonces, eso no era yo, eso era el elemental del deseo a nivel emocional, que estaban ahí conjugados con la mente, los tres se han puesto de acuerdo para convencerme que luego no lo he pagado yo, lo ha pagado una tacha. Luego me dirá, ¿me debes 3,75 €? Y diré, yo no me acuerdo. Yo no, era él. Porque me ha hecho que me lo Exacto. Pídeselo al elemental del deseo porque yo no. Esto, fijaros una cosa, nos estamos riendo, pero si lo entendiéramos y lo aceptáramos, tendríamos un arma para desarrollar la voluntad. Y es comprender que cuando queremos algo, cuando deseamos algo, ¿quién lo desea? ¿Entendéis? Pues trátalo como sale. Ya. Es como un perro, hay perros que hay que tratarlos como ojalá, hay otros que no. Entonces son animales, me sirve el ejemplo porque no significa que tengamos que hacernos ascetas, que no tengamos que comer, que no tengamos... No, se trata de controlar nuestra personalidad, que no nos controle a nosotros. El animal, que son tres, a nivel esotérico son tres grandes animales, los tenemos que controlar nosotros, no ellos a nosotros. Uno puede hacer de todo, como decían los clásicos, nada en exceso. Uno tiene que poco a poco, primero ser consciente de que tienes esas tres fuerzas trabajando dentro de ti y luego intentar armonizarlas. Porque, ojo, y aquí entramos en los tres logos, hay tres formas de enfrentarlo. La forma de la voluntad es como uno quiere dejar de fumar. Está el que deja de fumar poco a poco, está el que utiliza técnicas como láser, hipnosis, etcétera, para quitarse de fumar, y está el que por voluntad se deja de fumar. Mi amigo Pepe, con quien escribo los libros, un día dijo, esto es malo para mí, y dejó de fumar, tiró el paquete y nunca más ha fumado. Luego está el que dice, yo lo voy a dejar poco a poco. Un cigarro, ahora medio paquete, luego un cuarto, luego no sé qué. Son formas de enfrentar a esos tres seres que están dentro de nosotros. Ojo. No. Yo, por mi forma de ser, yo no trabajo por voluntad, trabajo por perseverancia. Y con entusiasmo. Ahora hablaremos de eso. Bien, fijaros, la vieja idea de los griegos de el cuerpo es la cárcel del alma inmortal, esta es la explicación esotérica. El cuerpo es la cárcel del alma inmortal. Estamos encarcelados con esos tres elementales, con los sentidos, con los deseos, y eso nos, digamos que, como el ejemplo del globo, en vez de dejarnos subir, estamos apegados a la Tierra. Y como estamos apegados a la Tierra, nos influye las leyes de la Tierra y no dejamos que la joya en el loto surja. La voluntad
y espero que en esta conferencia esto pueda quedar claro, como medida de poder trabajar sobre eso, nos debería de llevar al desarrollo de ese joya del loto, que esotéricamente también se le llama el ángel solar, que es un tema más profundo. El alma humana no está todavía liberada del dominio de sus 3 vehículos inferiores. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dr. Saridayana. Su deber, el karma del hombre, es hacer la voluntad de su ángel solar. El ángel solar es la triada superior del ser humano. Lo que pasa es que hay un concepto mucho más esotérico. Entonces, la personalidad nos lleva al hombre animal y la tríada nos lleva al hombre divino. Y la voluntad es la fuerza, recordar, unida al amor y a la inteligencia, que nos puede permitir subir, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí está la esencia de cómo una persona que quiera vivir una vida espiritual puede elegir un camino o puede elegir otro, el mundanal ruido o el mundo espiritual, tiene que tomar una decisión. Y el eje de esa decisión es aceptar que su pequeña voluntad, la voluntad de la personalidad, conozca el plan son las leyes de la naturaleza, son la enseñanza que dan estos maestros, y manifieste la voluntad de la tríada superior. A nivel individual, pero a nivel colectivo, que las pequeñas voluntades de los hombres conozcan el plan, las leyes sociales, políticas, científicas que estamos viendo en las conferencias, y manifiesten la voluntad de Dios. Hay una frase en los clásicos que es ser un dígito de Dios. Cuando una persona se olvida de sí misma y se entrega, por decirlo así, místicamente a esas fuerzas de la naturaleza, entonces es cuando se canaliza. Es cuando esa fuerza le penetra y le permite hacer milagros, maravillas. Si es para el bien, evidentemente. Fijaros lo que dice Tolkien. Los seres humanos piensan que sin el libre albedrío no se puede progresar ni avanzar, pero ignoran el hecho de que la liberación no es alcanzada sino cuando uno renuncia a su propia voluntad en favor de la voluntad de Dios. Y, por favor, no lo toméis en plan católico, cristiano, ni de ningún tipo de religión. Estamos hablando de esa fuerza de la naturaleza que impregna todo el universo. Cuando uno llega a través de una serie de ejercicios, de meditaciones, contemplación, etcétera, y se deja llevar por esa fuerza, cuando menos es uno, más es. Y no sé si me explico con esto. Cuanto menos personalidad uno es, más Dios es. Luego, y no voy a extender para no hacerlo tampoco muy largo, el tibetano en el Tratado de los 7 Rayos explica cómo superar el deseo. Dice, habla de la serie de etapas, que es una persona que luego llegará a las iniciaciones, esto sería previo a las iniciaciones, que tiene que seguir. Primero está el deseo, que es instintivo animal. Luego el deseo lo trucamos por aspiraciones. Una persona que quiere ser buena persona es un deseo. Una persona que quiere irse a una leprosería en la India a ayudar es un deseo. Pero ya es un deseo sublimado, ya es una aspiración. Entonces, cuando nuestros deseos dejan de ser solo para nosotros y empiezan a ser para la familia, hay un eslabón que subimos. Ya no queremos nuestra felicidad, también queremos la de nuestros hijos. ¿Entendéis? Nuestra mujer, nuestro marido, nuestros padres, etcétera, ¿no? Cuando eso lo elevamos, lo ampliamos a la sociedad, a los demás seres humanos, hemos convertido los deseos en aspiración, en meta. Hasta entonces es una voluntad egoísta. Pero luego, ¿qué ocurre? Que incluso todos esos deseos con el tiempo, y lo dice el Bhagavad Gita, se irán muriendo también, hasta que actuemos por deber. Eso es muy complejo, lo de entender lo de deber, porque igual que lo de disciplina suele estar cargado peyorativamente, ¿no?, con una serie de concepciones. Sin embargo, deber, lo único que puede hacer al hombre feliz es el cumplimiento del deber, porque cumplir el deber significa armonizarse con las leyes de la naturaleza. Cuando uno se armoniza con las leyes de la naturaleza, es feliz. Uno puede decir, yo no quiero dormir, voy a ir, a mí esta ley de la naturaleza no me gusta, no quiero dormir. Y empieza a no dormir, ¿qué pasa? La tercera, la cuarta noche, si es que aguanta, está hecho una mierda, no tiene fuerza, no tiene energía, despotrica, se lo tira todo a la familia que tiene, etcétera, etcétera. Si duerme, será feliz. ¿Entendéis? Porque hay unas leyes de la naturaleza, igual que hay leyes físicas, las leyes de la salud, de la armonía, con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que respiramos,
Si nosotros queremos ir en contra de la ley, seremos infelices. Si nosotros nos cumplimos nuestro deber, y hay un deber físico, hay un deber energético, emocional y mental, entonces seremos felices. Entonces lo que dice el tibetano es que esas metas que ya se van acabando y que vamos cada vez más en el cumplimiento del deber, nos va llevando hacia lo intangible, hacia el mundo espiritual. Y nuestros anhelos ya no son los del mundo material de la personalidad o del mundo material, sino son los del mundo espiritual. Siguen siendo deseos, hasta que al final lo consigamos, y eso solo se consigue quitarlo del todo con las iniciaciones. Pero el último paso, el verdadero, el auténtico, es la frase de Cristo: hágase tu voluntad y no la mía. Ahí está expresado todo el poder de la voluntad y el camino del desarrollo de la voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, lo dice el Cristo. ¿Y por qué he puesto esa imagen tan bonita? Es de un pintor de 1800 no sé cuántos. Porque ese ángel que está cogiendo al Jesús es el ángel solar. A nivel esotérico representaría el ángel solar. Esa voz de la conciencia, ese verdadero yo que tenemos en el mundo invisible, el que tira de nosotros, el que nos ayuda, que también se confunde con el ángel de la guarda. Ese ángel solar es el que nos ayuda en esos momentos en el que tenemos que dar el salto de fe y dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Sé que suena católico, religioso, pero no lo entendáis así, por favor. Estamos hablando de las leyes de la naturaleza, de lo absoluto. Bien, y yo entonces diferencio la voluntad de perseverancia, porque, fijaros, lo que hace una gota de agua en una piedra. No tiene prisa, ¿entendéis? No tiene prisa. Y va ahora dando la piedra. El hombre de voluntad de primer rayo, una fuerza, tira un rayo y rompe la piedra, ¿entendéis? Y hace un agujero inmediatamente. Pero hay otra forma, para los que no tenemos esa fuerza de voluntad, que algún día la tendremos y la desarrollamos, y podemos hacer, ya repito, milagros. Existe la fuerza de voluntad del poco a poco, de la perseverancia. Parece mentira, pero llevamos creo que ya 2 o 3 o 4 años con las clases, los cursos. Eso es perseverancia. Aquí estamos, ¿entendéis? Haciendo una labor. Los audiolibros que estábamos haciendo, Pascual casi los tenía de un día para otro, pero no hay prisa, van saliendo, ya están en internet, la gente los tiene. Perseverancia. Lo importante es no perder la meta, hacia dónde uno va. Si uno no pierde la meta, puede caer, puede entretenerse en las flores del camino, puede ver una película, puede tomar helado, pero si no pierde la meta a donde va, luego sigue su camino. A veces más rápido y a veces más lento, pero sigue su camino. Y ahora os pongo un ejemplo, como siempre, un vídeo para lo que viene después, sobre el poder de la voluntad.
está lloviendo mucho tanto en este estadio como en las calles de Montreal. Al llegar a la indicación de los 25 kilómetros, Michael Andropoulos, el norteamericano que parecía tener muy pocas posibilidades de conseguir una medalla, se lanza decididamente hacia el liderato. Andropoulos ya está en cabeza. Ha podido lograrlo gracias a su notable esfuerzo. Los restantes corredores tratan de mantener su ritmo, pero no pueden conseguirlo. A todo lo largo de la carrera, la multitud está con él aclamándoles. Volveremos a estar con ustedes para presenciar lo que podría ser la gran sorpresa de estos Juegos Olímpicos. Es el esfuerzo de toda una vida. Ahí llega el ruso, un ucraniano representando a la Unión Soviética. Será el quinto. Atención, es increíble. Vean a un atleta decidido, obstinado. Michael Andropoulos, el corredor de maratón de los Estados Unidos que aún no ha terminado la prueba. Se comenta que puede tener alguna costilla rota, además de otras lesiones, pero sigue corriendo con decisión. Sin embargo, la gran historia de estas Olimpiadas parece estar sucediendo ahora mismo en las calles de Montreal. Andrea, Susan, vuestro padre sigue corriendo. La multitud ha formado verdaderas barricadas humanas. Los motoristas de la policía, como podrán ver ustedes, han llegado ya y le flanquean a ambos lados para protegerle. Es un corredor solitario con un solo pensamiento en su mente: cruzar la línea de llegada. Pero recuerden, oficialmente el maratón no ha terminado hasta que el último atleta ha cruzado la meta o abandonado la carrera. La noticia va corriendo de boca en boca y la multitud agolpada a ambos lados de la calle le anima incesantemente. Acaban de comunicarnos que los atletas de la ciudad olímpica, al conocer la proeza del maltrecho Michael Andropoulos, han dejado la cena, el sueño y se dirigen hacia el estadio. La meta. Maratón, yo corrí un maratón. Yo he corrido 2 maratones. Sí, el segundo, a los 6 kilómetros ya no pude más y me lo tuve que dejar. Para que veáis que yo soy sincero y si tengo que decir, lo digo. Pero el primero lo corrí y llegué hasta el final. Y del grupo de amigos que éramos, no éramos profesionales, evidentemente. Yo llegué el primero, lo digo con orgullo. Y ojo, 42 kilómetros, 125, 128 metros. Y aún pegué un sprint en los últimos 200. O sea que aún me quedaba energía. ¿Sabéis lo que es estar 22, 42? Sí, pero tenías 20 años. Claro, ahora no lo haría ni loco. No. 6 meses después lo volví a intentar y no pude. O sea, me preparé para eso y lo hice. Eso es voluntad, es un ejemplo de voluntad. Hay muchísimos. La madre que está cuidando a un hijo enfermo y pasan los días, las horas, no duerme, no come, eso es voluntad, ¿entendéis? Esa fuerza existe, es como si estuviéramos en un océano de energía, de poder, y nuestro vaso lo tenemos pequeño, por eso no cogemos. Si pudiéramos agrandar nuestro vaso, cargar nuestras baterías de esa energía, de ese poder, podríamos emprender cualquier cosa que quisiéramos hacer en la vida.
Hay un ejemplo, repito, hay miles, pero se habla de... Hay un libro que se llama El crisantemo y la espada, para el que quiera leer, que habla sobre la mentalidad japonesa y habla de cómo en la Segunda Guerra Mundial los japoneses, que tienen por el bushido, por los samuráis, otro concepto de la vida, de la sociedad, etcétera, pues hubo un aviador que le hirieron, dispararon al avión y consiguió aterrizar con él. Cuando llegó estaba muerto. Cuando analizaron el cadáver se dieron cuenta los médicos de que llevaba ya 2 horas muerto. 2 horas muerto, y había tenido la fuerza de voluntad de mantener su cuerpo para que pudiese aterrizar el avión. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. El poder de la voluntad llega tanto... Hay un cuento también, para que quiera, muy bonito, de Edgar Allan Poe, donde hipnotizan a un hombre en el momento de la muerte. Se llama El caso Valdemar. Para el caso Valdemar. Hipnotizan a un hombre en el momento de la muerte. Entonces, el hipnotizador, eso es otro tema que sería muy largo, la voluntad hace que ese hombre no se muera en ese momento justo de la muerte, y aprovechan entonces para preguntarle lo que está viendo en el más allá. ¿Entendéis la idea? O sea, el poder de la voluntad es impresionante y se pueden hacer cosas gigantescas. Lo que pasa es que yo no quiero entrar en ese nivel. Yo quiero entrar en un nivel humano nuestro, que cuando salgamos a la calle podamos ponerlo en práctica. La voluntad está asociada a la energía, y la energía al entusiasmo, y el entusiasmo a la voluntad. Lo que no podemos hacer por fuerza de voluntad, lo podemos hacer por entusiasmo. Cuando algo nos entusiasma, hacemos también milagros. Cuando uno está entusiasmado, quien dice eso dice que tiene una meta, un propósito, quiere acabar una carrera y ser el mejor en su carrera, quiere crear un centro donde poder ayudar a la gente, quiere crear una ONG para ayudar a la gente que lo necesita. Cuando uno tiene algo que le motiva y que le entusiasma, se conecta con esa fuerza de la naturaleza, esa voluntad, y le permite conseguir lo imposible. Es como una persona que quiere aprender un idioma, o que quiere aprender un deporte, o que quiere lo que sea en esta vida, necesita esa fuerza de voluntad. Cuando eso te entusiasma, un hijo que lo mandas a la universidad a hacer la carrera que le gusta al padre, no lo coge con entusiasmo. Suspenderá, perderá el tiempo, dinero, etc. Una persona que va a la universidad a la carrera que le gusta, que le entusiasma, el entusiasmo es una palabra griega que es enteos, es estar poseído, estar lleno de Dios. Cuando una persona está entusiasmada, es alegre, es feliz y lo transmite. Cuando una persona no está entusiasmada, es triste, cabizbajo, y no circulan las energías por esa persona. Claro, lo importante que es el entusiasmo para el desarrollo de la voluntad. Y cómo la voluntad ayuda al entusiasmo para que se plasmen las cosas. Y eso da energía, porque sin energía no podemos hacer nada. Eso no sé si os habéis dado cuenta. Un día tenéis muchas metas, muchos sueños, pero estáis cansados y no tenéis energía. ¿Entendéis? Entonces os falta eso que os puede... En esos momentos hay que bajar ritmo, hay que aprender de las leyes de la naturaleza, como hacen los monjes cuando vienen los monzones, los budistas, que cuando hay monzones, lluvias, pues se guarecen en los templos y aprovechan para meditar, leer, estudiar. Cuando viene el buen tiempo, vuelven a salir otra vez a transmitir la enseñanza del Buda, etc. Hay que adaptarse pero la energía, por eso todo aquello que hagamos para que nuestra energía crezca, una buena alimentación, un sueño reparador, las horas correctas de dormir y dormir bien, una buena respiración, la higiene, toda una serie de elementos que hay para tener la salud lo mejor posible, nos va a ayudar al desarrollo de esa energía, que nos va a ayudar a la plasmación de la voluntad, porque también nos va a dar entusiasmo. No sé si me explico con estas ideas. Y ya estamos acabando. Unos ejercicios para el desarrollo de la voluntad, porque a todos nos pasa eso. No sé si lo leéis. Ese libro para ejercitar la voluntad me vendría al pelo, pero está muy lejos. Si no tienes la suficiente voluntad para coger el libro, ¿cómo vas a poder leerlo y ponerlo en práctica? Entonces hay ejercicios muy sencillos de la vida cotidiana que nos pueden ayudar a desarrollar la voluntad. Empezar por lo pequeño para que luego algún día vaya surgiendo más y más fuerza. La palabra clave es disciplina, evidentemente, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Veis que estamos trabajando con los mismos conceptos toda la charla.
A nivel físico, pues Honrán, sabio entre sabios, gran pedagogo, conociendo las debilidades humanas, da un ejercicio muy sencillo. Y lo que dice siempre Honrán, dice, mis ejercicios son tan sencillos que parecen ridículos, dan risa. Dice, bueno, uno espera que le den una especie de mantra para, no sé, un om que pueda transformar y abrir un agujero negro en el espacio, no sé. Ejercitarse con los menores hechos de la vida cotidiana. Empezad pues con el dominio de vuestros gestos. El dominio de los gestos. Nosotros, hay una serie de elementos de la vida cotidiana que son grandes pérdidas de energía. Uno son los gestos. Yo, por ejemplo, como orador no debería de estar moviendo constantemente las manos. Marea y estoy gastando energía. O es que tengo tanta que me da igual gastarla. Pero el caso es que los gestos, el control de la posición, como uno está sentado, dónde ponen las manos. No lo decía por ti, era un ejemplo. Los tics nerviosos, el estar rascándose, el estar tocándose, es un desgaste de energía. Ahí tenemos un campo para ejercitar la voluntad sin contraindicaciones. El control de nuestros movimientos, no solo al estar sentado, sino cuando caminamos, cuando nos relacionamos con la gente, ese control de los gestos es mano de santo para el desarrollo de la voluntad. Es un buen ejercicio muy sencillo que puede ayudar. El otro es, no lo he puesto, pero es la palabra. Perdemos muchísima energía a nivel etérica. Ya no hablo de lo que podamos decir al hablar, sino el mero hecho de hablar, de pronunciar sonidos y lanzarlos, estamos gastando muchísima energía. Cuando una persona habla muchísimo todo el día, está gastando muchísima energía. A lo mejor es una persona que tiene mucha energía y no nota o no importa que pierda. Aparte de que agote a los demás, yo hablo de una persona. Por ejemplo, a los oradores se les recomienda que el día que va a dar una charla, una conferencia, hable lo menos posible. Porque si no está gastando su energía. La tiene que contener para poder utilizarla luego en la charla. ¿Entendéis la idea? Esa es otra forma del control de la voluntad. Un ejercicio también a nivel físico, esto lo vimos en el curso como uno de los ejercicios. El estarse quieto en una posición como la que ahí veis, es una posición de poder donde se circulan las energías de la tierra a través de la planta de los pies y suben por los chakras, por los nadis. Es una posición que a veces se hace con una pelota, que te ayuda a la pelota a poder coger bien la posición e intentar estar la mayor cantidad de tiempo posible. Empezando por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. No os riáis de eso. Es muy difícil. Yo me quedo tranquilo. El cuerpo físico, ese control del cuerpo físico desarrolla la voluntad. El poder es como si uno dice, me tengo que levantar todos los días a las 7 de la mañana. Si uno se levanta todos los días a las 7 de la mañana o a las 5 y lo cumple, aunque algún día falle, está desarrollando la voluntad. Cuando nos imponemos algo a nuestro alcance y lo cumplimos, desarrollamos la voluntad. Nos cargamos de fuerza. Tenéis que relacionar voluntad con fuerza, con poder, que luego lo podemos aplicar en las metas, en los sueños que queramos conseguir. Y esto es un ejercicio muy sencillo que se puede hacer en cualquier momento del día, mejor si es descalzo y en la naturaleza, pisando tierra, pisando césped y aguantando lo más posible. De hecho, fijaros, se llama atención sostenida, tiene un nombre, se llama Zansuan o algo por el estilo, no sé si lo pronuncio bien, yo tampoco lo sé. Y es una técnica milenaria, es como un arte marcial, pero simplemente estás quieto. Bien, a nivel emocional, pues lo que dice Torcón nos puede servir. Afrontarás goces autodestructivos, dominar los goces autodestructivos. Mi helado, para un diabético, es autodestructivo. Hay cosas que las hacemos porque nos sentimos bien. La droga, por ejemplo, una persona que se droga, es cuando se da el chute, tiene un subidón, y emocionalmente es el hombre más feliz del mundo, pero se está autodestruyendo. ¿Entendéis la idea, no? Los goces autodestructivos, intentar minimizarlos, superarlos, que sea lo menos posible o lo más espaciado en el tiempo posible. Las excitantes seducciones de la materia, todo lo que nos meten por televisión, por los anuncios, etcétera, que no podemos vivir sin la última novedad del coche, del aire acondicionado, del no sé qué, del no sé cuántos. Circunstancias que te incitarán a autocomiserarte, la autocompasión.
La autocompasión es, y yo soy muy susceptible y la practico, y puedo dar fe de que es de lo peor que le puede pasar a una persona, porque una persona que se autocompadece crea un escudo. Esto no es metafórico, crea un escudo en el plano etérico que le impide que entre la luz. Una persona y coge una depresión. La persona que ay, qué pobre de mí, nadie me quiere, es que el mundo es una pena y todos vamos a ir al garete y esto no sirve, y empieza a crear formas mentales destructivas, y eso le mina la voluntad, le quita la fuerza y no tiene deseos de cambiar, de mejorarse. Un señor que era un experto macrobiótico en el centro Maya, en Valencia, un señor muy mayor, no sé cómo se llama, me dijo un día, dice, mira, yo admiro a los americanos. Digo, ¿por qué? Dice, porque ellos no se autocompadecen. Dice, una virtud del americano, el yankee, el John Wayne, es que no se autocompadece. Y los amigos y los grupos de apoyo y todo lo demás, cuando ven que uno tiene una catástrofe, una desgracia, seremos de un hijo, tal, lo que sea, ¿no? Los de el atentado, ¿no? Y luego los bomberos que murieron y todo lo que uno padece, ellos están en contra de la autocompasión, porque el momento que uno empieza a autocompadecerse entra en una espiral depresiva y entonces crea un campo que le impide que lleguen las energías, la luz, y se va oscureciendo. Esos son unos consejos básicos que si los aplicáramos en la vida cotidiana a nivel emocional desarrollaríamos nuestra fuerza, y a nivel mental unos consejos de Torjón. Por ejemplo, decide leer un libro que no sea muy fácil, por ejemplo, pues La doctrina secreta de Blavatsky. Voy a entender la doctrina secreta de Blavatsky. Y te coges una enciclopedia, 2 diccionarios, el glosario teosófico, te coges y dices, empiezo por el tomo 1, página 1. Y empiezo por el índice del tomo 1. Y uno empieza a leer, y cuando encuentra una palabra que no la entiende, la busca en el diccionario, en el glosario, para entenderla. Y va lento, despacio, sin ninguna prisa. Y todos los días coge un tiempo para poder estudiar la doctrina secreta. Eso desarrolla la voluntad. Quien dice eso dice aprender un idioma. Aprender un idioma o un instrumento musical. Esa disciplina y ese obligarse a algo que no dominamos, dominarlo, desarrolla la voluntad. Pero a nivel mental lo que más desarrolla la voluntad, y estamos acabando, es la meditación. Y esto lo dicen todos los maestros de los que estamos hablando. ¿Por qué? Pero hay un kit por el que la meditación es muy importante, además de, y es que la meditación, si se realiza de verdad, si se realiza bien, permite, solo dice así Torjón, comprender el plan, las leyes de la naturaleza. Uno las entiende, y cuando las entiende, las puede poner en práctica. No podemos poner en práctica lo que no entendemos. Por eso, a nivel educativo hay que cambiar tantas cosas, porque muchos alumnos solo memorizan, no comprenden. Hay que comprender, hay que entender. Cuando uno entiende las leyes de la naturaleza, las interioriza, entonces es cuando empieza a cumplirlas. Al principio le costará porque no está acostumbrado, los músculos, como un corredor, los tiene que preparar. Por eso he puesto lo del maratón. Y la meditación ayuda a que nuestra pequeña voluntad, nuestra pequeña conciencia, conecte con la gran voluntad, con la gran conciencia. Se eleva nuestra conciencia. Nos permite relativizar el mundo en el que estamos, entenderlo y entonces tener unas metas y unas aspiraciones superiores. Y ya para terminar, no puedo dejar de nombrar el movimiento, el programa, o como lo queremos llamar, de buena voluntad. Porque ya el tibetano, bueno, eso es un resumen de lo que hemos visto. El tibetano creó algo que se llama el nuevo grupo de servidores del mundo. Creó los triángulos de trabajo meditativo de como mínimo 3 personas y creó el movimiento de buena voluntad y de buenas relaciones entre los seres humanos, correctas relaciones. Porque nosotros hemos visto todo esto de la voluntad a nivel individual, pero hay que verlo a nivel colectivo. Uno no solo tiene que tener una buena voluntad, una voluntad equilibrada, armónica, conectada con la gran voluntad de Dios. No, necesitamos que todos los seres humanos, o la mayor cantidad de seres humanos posible, tengan esa buena voluntad. Cuando eso se ponga en práctica de verdad, y aunque el tibetano dijo que antes del final del siglo XX se conseguiría, todavía no se ha conseguido, pero sí que el mundo ha cambiado mucho gracias a la buena voluntad de mucha gente. Cuando hay una manifestación en contra de que un país entre en guerra,
ahí se está manifestando la buena voluntad individual y colectivamente, ¿entendéis? Cuando la ciudadanía rechaza a unos políticos corruptos o determinadas leyes como el aborto que van en contra de la vida, etcétera, etcétera, está poniéndose en práctica la buena voluntad individual y colectiva. Y solo podremos, a nivel individual nos cambiamos con la buena voluntad, con estas cosas que estamos viendo esta noche, ¿no? Pero a nivel colectivo, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que unir las buenas voluntades de más gente para hacer cambios en la sociedad. Un ejemplo muy burdo es el libro que hemos hecho. Esto es un ejercicio de buena voluntad, porque aquí hay como mínimo 5 o 6 personas que han trabajado para que esto salga. Este libro se venderá, ayudará a una ONG y también al que lo lea, porque es una historia muy bonita que cuenta, Claudia lo ha leído y lo sabe. Dejó de corregir y se fue a leerlo entero porque no podía esperar al final, que no contaré evidentemente al final. Bueno, esto es un ejercicio de buena voluntad, y cuando un barrio se propone que haya un jardín y se movilizan para que haya un jardín en un barrio, es un ejercicio de buena voluntad, ¿entendéis? Se ponen en marcha las voluntades pequeñas para que haya una voluntad mayor para conseguir algo, haya una fuerza y la fuerza se multiplica, no se suma. Cuando varias buenas voluntades se juntan, se pueden conseguir muchísimas más cosas que a nivel individual. Y estamos condenados, en el buen sentido de la palabra, a trabajar colectivamente. Tenemos que trabajar colectivamente. Si esto lo hace más gente, y en diferentes campos, religioso, político, artístico, científico, etcétera, podemos cambiar el mundo. Si solo pensamos en nuestra pequeña voluntad y además en la satisfacción de los deseos de la personalidad, evidentemente ni vamos a crecer interiormente ni vamos a poder cambiar la sociedad. Nuestra sociedad es mucho mejor que hace 100 años, 200 años, 300 años. Sí, no, puede haber discusiones, pero no me digáis que no puede ser mejor. No me digáis que no podríamos vivir en una sociedad mejor. ¿Y quién va a cambiar esa sociedad? ¿Quién va a hacer una sociedad mejor si no somos nosotros? ¿Y quién tiene una responsabilidad en eso? Aquellos que están estudiando estos temas. O sea, en el momento que habéis aguantado esta conferencia u otras y habéis oído estas enseñanzas, tenéis una responsabilidad, tenemos una responsabilidad. Podemos hacerlo, olvidarnos inmediatamente, porque ahora nos vamos a tomar una horchata o no sé qué, y todo esto se olvida. Ojalá no quede una semilla en vuestros corazones y no solo crezcamos interiormente, desarrollemos nuestra voluntad, sino que con este movimiento de buena voluntad que ya creó el tibetano, que viene de Shambhala, es un impulso, igual que los triángulos, igual que el grupo de nuevos servidores del mundo, para mejorar el mundo en el que estamos. Sino, ¿qué sentido tiene? Debemos de no renunciar a nuestras metas pequeñas, pero engarzarlas en metas más grandes. No hay que anularse a uno mismo, pero sí que imbricarnos en proyectos y en tareas lo más grande que podamos. Si no, seremos egoístas, solo pensaremos en nosotros. Y seremos infelices, porque la verdadera felicidad es cuando nos entregamos a estas leyes de la naturaleza, y la verdadera felicidad es cuando trabajamos en grupo por conseguir cosas. La felicidad del hombre no está en el individuo, por eso nacemos en una sociedad, nacemos en una familia. La familia es la unidad base, no es el individuo, es la familia. Uno no llega solo al mundo, llega con unos padres, llega con unos abuelos y luego tiene unos hijos. Y ese es el círculo, la célula de una sociedad. Ahí hay que empezar ya a trabajar. Y es un buen ejercicio, siempre lo he dicho, la familia, porque ahí es donde te vas poniendo a prueba el carácter, vas poniendo a prueba tu fuerza de voluntad y vas haciendo cosas, ¿no? O sea, tienes un hijo, de repente le pasa algo a las 3 de la madrugada, estás muerto de sueño y te levantas y coges y lo llevas al clínico, lo llevas a... ¿Entendéis? Hay un esfuerzo de voluntad. Y no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por esa persona, por tu hijo. El día que eso lo hagamos por cualquier ser humano, porque no lo hacemos por los demás seres humanos. Si vamos caminando por una calle y vemos un señor que está durmiendo en el BBVA, en el cajero, yo desde luego soy de los que paso. Y no me pongo como ejemplo. Natacha no, Natacha entra, le pregunta cómo está y si es invierno le trae mantas para protegerlo. ¿Entendéis? Bien, pues esa es la conferencia que os quería dar. Es el final de un ciclo, llegamos al verano y señores, ya es hora de que nos vayamos a tomar esa horchata.